Capítulo 12. Nicasio despertó conmocionado, bañado en transpiración y temblando aún por la impresión que le había dejado la pesadilla. Serían las 2 de la mañana y la escena onírica se repetía en su mente. Jacinto montaba su gallardo caballo peruano en medio de los campos de pastura. Comenzaba el trotecito, galopaba, tiraba de las riendas, se frenaba, hacía girar en círculos a su caballo. Era el atardecer y Virginia, con un largo vestido blanco, lo observaba con admiración. La escena era idílica y el sol lanzaba sus rayos de despedida y le daba un marco luminoso. El muchacho observaba lo que sucedía y sonreía ante tanta felicidad. De repente, su madre dejaba de mirar a su padre y se encaminaba como hipnotizada detrás de una silueta obscura, indescifrable, que iba dejando huellas encendidas. Sus pasos inquietaron a Jacinto, quien trató de seguirla, pero no pudo. Un caballo blanco le cortó el paso. Era tan luminoso que le faltaba un cuerno en la frente para ser un unicornio. Jacinto trató de eludirlo, pero cada intento era inútil. El brioso caballo blanco le aplicaba fuertes coces al peruano de su padre, que no se dejaba amilanar. También le daba furiosos empellones que inquietaron al hombre, que no podía dejar de ver cómo su mujer se alejaba lenta pero constante. En un momento, un fuerte empellón tumbó al jinete, que cayó con violencia, aunque se puso de pie de inmediato. Los equinos seguían propinándose fuertes coces. Trató de correr hacia el bosque que había plantado con sus propias manos, pero Lucifer apareció de la nada y se interpuso en su camino. Nicasio estaba paralizado por el miedo, pero quiso silbar para llamar a Sabachi, que pasaba ajeno a todo en la distancia. Tampoco aparecía Pampelito, su fiel perro, para auxiliarlo. Lucifer, con los ojos enrojecidos por una furia incontenible, comenzó a golpear su pata delantera contra el suelo y unos cuernos largos y dorados emergieron de su cabeza. El sol ya había caído, pero una luna llena prestaba claridad a la escena. Virginia trasponía la primera hilera de árboles. Las huellas de fuego parecían apagarse y solo quedaba de ellas un simple contorno a punto de desaparecer. El muchacho pensó que su padre estaba indefenso, pero echó mano al látigo que llevaba a la cintura, lo hizo sacudir en el aire. Sin embargo, ese chasquido no amedrentó en lo más mínimo al animal, que a cada instante aumentaba su tamaño. El toro dejó de lastimar el suelo con su poderosa pezuña y se lanzó con su pesado cuerpo sobre el patriarca, que lo esquivó en una rápida maniobra mientras tiraba el golpe con su látigo. Pero la mala suerte quiso que quedara enganchado en uno de los cuernos de oro. El fuerte tirón hizo caer a Jacinto, quien se puso de pie con dificultad. Esa circunstancia le permitió al toro girar y acometer con una nueva y brutal embestida. Nicasio vio la escena con terror. El impacto era inminente. Lo vio como si el tiempo se pasara en cuadros del cinematógrafo. Una de las astas atravesó el cuerpo de su padre, ingresando por el pecho y saliendo por la espalda. Con un movimiento de cabeza, Lucifer lo lanzó como si se tratara de un muñeco descoyuntado o un triste espantapájaros que se desecha del maizal. El hijo trató de gritar, pero no pudo. El horror le había quitado el habla. Lucifer reparó en él con ojos encendidos y se encaminaba para eliminarlo,
Cuando estuvo cerca, por fin le salió el grito atravesado en su garganta. En ese momento despertó afligido. ¿Sería una funesta premonición o una pesadilla basada en el temor que despertaba aquel brioso toro negro? No lo sabía, pero no pudo conciliar de nuevo el sueño. Trató de calmarse, pero recordó que su padre había salido con Justino y algunos peones para tratar de cazar un puma que venía causando estragos entre las estancias de la zona. Ojalá no le ocurra nada a papá, pensó el muchacho. Dio vueltas y vueltas en la cama y supuso que el sueño no volvería. Escuchó un cacareo nervioso en el galpón del gallinero y decidió levantarse, no sea cosa que el puma o algún zorro quisiera hacer de las suyas. Pamperito ya estaba inquieto, pero no ladraba. Muchas jornadas de cacería le habían enseñado que el silencio era lo mejor para sorprender a la presa. Nicasio descolgó su rifle de la pared y se cruzó al hombro el morral con los cartuchos. Salió con sigilo y en contados minutos estuvo en los amplios gallineros. Su perro no descubrió nada, solo movía la cola por el rutinario ejercicio de esa recorrida nocturna. Regresaban a la casa cuando observó que por la ventana del cuarto de sus padres salía alguien. De inmediato tocó a su perro para que se quedara quieto y en silencio. Él se acuclilló junto a la pared de la inmensa casona. Pensó que era un ladrón y estuvo a punto de disparar, pero el que había salido se acercó de nuevo a la ventana y le dio un beso apasionado a una mujer, su madre. Las piernas le temblaron al muchacho, quien reconoció en aquel personaje furtivo al nuevo peón santiagueño, Rogelio Argañarás. Por algo no le había caído bien a Justino. Él nunca se equivocaba cuando se trataba de caracterizar a la peonada. Se repuso de la sorpresa y bajó el arma tratando de no ser visto. Lo que más le dolió fue la traición de su madre. Jacinto siempre la había tratado como una reina y complacía hasta el más mínimo de sus caprichos. Nicasio volvió agazapado hasta su cuarto. Su perro de cacería había demostrado con su silencio y el mismo sigilo que había sido bien entrenado. El chico se desvistió con lentitud y se metió nuevamente en la cama. Rogelio tampoco le había caído bien. Le pareció que en varias ocasiones trataba de eludir los trabajos más pesados y descubrió su preferencia por galantear con las muchachas que se encargaban de los distintos quehaceres de la casa. Le dio bronca su actitud desleal con el patrón, mas no supo qué hacer con esa verdad que podría causar una desgracia familiar. No durmió y por eso pudo escuchar el trotecito de los caballos. En segundo se vistió y salió para ver cómo su padre desmontaba junto con Justino y los 3 ayudantes que los habían acompañado. Sobre el peruano estaba el cuero del puma. Le impresionó el tamaño. Con orgullo, Jacinto señaló el cuero. Le pegué en plena frente, hijo, ya no molestará. El chico sintió alegría y tristeza al mismo tiempo. Se mezclaron en su mente la pesadilla, la infidelidad de su madre y la cacería del animal que había causado tanto daño entre sus animales y los de muchos vecinos. Cuando esté listo, colgaremos ese cuero en alguna de las paredes de la casa. Sí, papá. ¿Pero qué haces levantado a esta hora, chaval? Estaba preocupado por ustedes, respondió Nicasio. No hay por qué preocuparse, acotó Justino, quien abrazó al muchacho mientras su padre prometía.
La próxima vez irás con nosotros. Ahora a descansar. Dicho esto, todos fueron a lavarse. Nicasio se pegó como estampilla a Justino, quien lo notó inquieto tanto que le preguntó sin más rodeo: ¿te pasa algo, Nicasio? Quiero contarte algo que pasó. Soy todo oídos. Si alguien hubiese visto la charla acerca de la lumbre del fuego, habría notado lo dramático del contenido cuando Justino se tomó de la cabeza. Sin embargo, nadie los había observado. Todos estaban ávidos por tirarse a descansar. El descubrimiento de Nicasio era compartido por ese hombre tan cercano, ese amigo incondicional de su padre, que solo atinó a decir: de esto ni una palabra a nadie, ya veremos qué solución le encontramos. Nicasio movió la cabeza afirmativamente y se fue en silencio a la cama. Justino quedó sentado junto a la lumbre. Soltó una amarga lágrima que secó de inmediato con el dorso de su brazo y pensó en una salida que no afectara a su amigo.